Alemania de posguerra. Alemania, 3 años después de la guerra. Las ciudades todavía estaban en ruinas. Los alemanes derrotados no tenían idea de qué les deparaba el porvenir. Estaban en manos de los vencedores, que gobernaban Alemania dividida en 4 zonas diferentes. En el oeste estaban los norteamericanos, los británicos y los franceses, y en el este los soviéticos. En 1945, los vencedores habían acordado que Alemania debía permanecer unificada, pero los aliados estuvieron discutiéndolo durante algún tiempo. Por supuesto, había diferentes opiniones sobre el futuro de Alemania. Se agravaron las desavenencias entre los soviéticos y los norteamericanos. Empezamos a darnos cuenta de que no podíamos fingir para siempre que eran nuestros aliados. El conflicto este-oeste se intensificó con el bloqueo de Berlín. El puente aéreo de los británicos y los estadounidenses se ganó el corazón de los alemanes. El cambio se produjo cuando ayudamos a toda Alemania desde Berlín. Las fronteras de Europa habían sido modificadas. Millones de personas habían perdido su patria. Era gente desarraigada que buscaba un lugar donde establecerse. Y muchos estaban hambrientos. Alemania era un país muy lejos de la civilización. La gente tenía hambre. Los niños estaban enfermizos, delgados y pálidos, muy pálidos. Con la escasez de la posguerra, prosperó el mercado negro. Vencedores y vencidos estaban cada vez más cerca de una forma u otra. Había camareras de 30 y 40 años que se liaban con soldados de 18 años. Eran un billete para escapar de la miseria de Alemania. La Guerra Fría. Todos los europeos sufrieron lo indecible durante la guerra. Muchos quedaron impedidos, habían perdido un brazo, una pierna o la vista. Pero mantenían la voluntad de vivir. Lo que contaba era el futuro, no el pasado. Was dagegen echter Lebenswille und Energievermögen zeigt der doppelt beinamputierte Gottlieb Heinzelmann, der sich dieses Haus ganz allein erbaut hat. Hans Braun había sido prisionero de guerra en Francia. Perdió ambas piernas en una operación de limpieza de minas. Cuando volvió a casa, sus padres ya sabían lo que le había ocurrido. Fuera de la estación ferroviaria de Kassel, me esperaba una ambulancia de la Cruz Roja y me llevaron a casa. Me dije a mí mismo, tienes que ser fuerte. No puedes pensar demasiado en el pasado. Has perdido las piernas, pero no hay lugar para lloros ni lamentaciones. Todavía tienes los brazos, las manos y los ojos. Hans Braun había estado ingresado en un hospital militar de Francia durante meses. Sus padres esperaban impacientemente su regreso e hicieron todo lo posible para que al volver a casa se sintiera cómodo. Me llevaron dentro y me sentaron en el sofá. Mi padre se quedó allí con su pipa mirándome fijamente. Y mi madre dijo, ¿te frío una chuleta, hijo? Mi madre era muy práctica. Sabía que me gustaban las chuletas rebozadas acompañadas de un par de huevos y le dije, sí, mamá. Y entonces me sentí como en casa. El padre siempre había estado orgulloso de su hijo, que estaba dotado para los deportes y el arte. Pero Hans Braun se enfrentaba a su mayor desafío. Quería andar, pero nadie creía que lo haría, ni siquiera mi padre. Pero empecé a intentar caminar. Hice una especie de sendero en la sala, formando un pasillo con el respaldo del sofá.
La primera vez que lo intenté, mi padre estaba en la puerta con su pipa en la boca mirándome. Me levanté solo y avancé tambaleándome. Hice ese ejercicio durante 6 semanas y cada día llegaba un poco más lejos. Después de practicar esas 6 semanas, me las arreglé para ir de la sala a la cocina sin ningún apoyo. Y dije, papá, ya puedo andar. Quería hacerlo. Estaba totalmente decidido a volver a caminar. También quería conocer a una chica, casarme, tener una familia, un hijo, y lo conseguí todo. En 1948 había 4 poderes que gobernaban Alemania: los rusos, los norteamericanos, los británicos y los franceses. Pero se habían peleado entre sí. La frontera entre la zona soviética y la zona occidental se había convertido en el primer frente de la Guerra Fría. En los cuarteles centrales de Frankfurt, de la zona británica y estadounidense, la decisión era a favor de la confrontación. Cuando la Unión Soviética empezó a actuar de la forma en que lo hizo, al estilo de cualquier régimen totalitario, como cualquier régimen ideológico, empezamos a darnos cuenta de que no podíamos fingir para siempre que eran nuestros aliados. Estuvimos así durante el 46 y el 47, en etapas. Nadie puede negar que las fuerzas occidentales se esforzaron por mantener la alianza. Pero nos fue imposible. Ante todo, cada vencedor perseguía sus propios intereses. Las fuerzas occidentales querían democracia y un mercado económico, y si era necesario, a expensas de la Unión Alemana. Los soviéticos querían una sociedad socialista en toda Alemania, controlada por los comunistas alemanes. Cada vez eran más frecuentes las diferencias de opinión sobre el futuro de Alemania. Porque en esa difícil situación, el gobierno militar soviético, es decir, Moscú, insistía en establecer un gobierno unificado que, por lo menos, se ocupara de la economía. Pero las fuerzas occidentales se opusieron rotundamente. No solo había conflictos entre los soviéticos y los norteamericanos. Cada fuerza de ocupación tenía sus propios proyectos. Los franceses siguieron impidiendo que Alemania se unificara. Y su relación con el gobierno norteamericano era algo complicada. Estos, a su vez, también tenían dificultades con los británicos. Era a nivel político y tenía que ver con el hecho de que el gobierno de Gran Bretaña era laborista, que respaldaba a las fuerzas izquierdistas de Alemania, lo que no gustaba a los norteamericanos, que deseaban una política cada vez más conservadora en su zona de ocupación. Las fuerzas de ocupación se peleaban por asuntos importantes, pero también por cosas de menor importancia. Lo que era bueno en una zona no lo era en las otras. Alemania tenía muchísimos problemas y cada una de las fuerzas los resolvía de forma diferente. Por ejemplo, los norteamericanos fueron los primeros en liberar a todos los prisioneros de guerra alemanes. Vor kurzem verließ ein letzter Trupp deutscher Kriegsgefangener das Lager Dachau. Damit sind alle in amerikanischer Hand befindlichen deutschen Kriegsgefangenen in Freiheit gesetzt. Insgesamt wurden seit Mai 1945 in den Lagern Dachau, Regensburg und Bad Aibling über 460.000 deutsche Kriegsgefangene entlassen. Los aliados habían apresado a 11 millones de soldados alemanes. En el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, entre ambos bandos hubo un total de 20 millones de prisioneros de guerra. Los aliados intentaban devolverlos a la vida civil. Pero el regreso no siempre era agradable. Recuerdo que una de esas veces saltaron de los camiones para irse a casa y me quedé allí observando.
Nadie vino a recibirlos. ¿Qué podías decir de ellos? Aunque lucharan a favor de una causa equivocada, por lo menos casi todos lucharon bien. Y no solo los soldados, sino también la población civil, que sufría los llamados daños colaterales, aunque no era algo deliberado. Y pensé, están aquí y nadie ha venido a recibirlos, después de sobrevivir y luchar durante tanto tiempo. No había mujeres. Probablemente muchas mujeres estaban con las fuerzas de ocupación. Los que fueron liberados tuvieron que seguir un largo proceso. Algunos tuvieron suerte y les dieron ropas del ejército norteamericano, pero eso les causó problemas en otras zonas. En Karlsruhe, los norteamericanos liberaron a un centenar de prisioneros de guerra. Les dieron uniformes del ejército para que se vistieran con ellos a su regreso a Friburgo. El general al mando en Friburgo envió soldados para que los arrestaran. Los condujeron a unos barracones, los desnudaron y los enviaron a casa en ropa interior. Muchos no podían regresar a casa porque las fronteras de la Europa oriental y central habían cambiado después de la guerra. Los antiguos territorios del este de Alemania estaban ahora bajo la administración polaca o rusa. Parte del este de Polonia estaba gobernada por los soviéticos. Había grandes migraciones de población. Muchos prisioneros de guerra liberados estaban desorientados. Buscaban a parientes que pudieran alojarles. La familia era lo único que podía dar cierta estabilidad en aquel caos. Yo tenía varios parientes en Berlín. Sabía la dirección de la casa de mi tía y pensé, iré allí a ver qué encuentro. Vestíamos uniformes soviéticos y los berlineses creían que éramos rusos, hasta que nos oían hablar en alemán y nos preguntaban, ¿de dónde sois? Estábamos presos en Rumanía, en los Cárpatos. Algunos nos preguntaban, ¿conocéis a fulano? Mi hijo estaba allí. Helmut Augustat tenía 22 años y era de Königsberg. Después de pasar un año en un campo de prisioneros ruso, fue liberado en la zona soviética. Mi tía no quería dejarme entrar. Pensaba que éramos rusos. Le dije, tía, soy Helmut. ¿No me reconoces? Soy Helmut de Königsberg. Nos recibieron con mucho cariño. Yo dormía en una bañera en el sótano. Pero no podíamos quedarnos. Queríamos volver a casa. Uno de los vecinos era policía y había oído decir que funcionaban los transbordadores de Warnemünde a Königsberg. En Berlín había toda clase de rumores. Nadie sabía nada de Königsberg. Los periódicos informaban sobre conferencias y negociaciones, pero no mencionaban la situación del este de Prusia y a nadie le extrañaba. En Potsdam se decidió privar a Alemania de sus tierras del este. Pero pasó un año antes de que los soviéticos decidieran anexionar a sus territorios la zona este de Prusia. Helmut Augustat y sus amigos querían volver a casa y creyeron que podían llegar a Königsberg vía Warnemünde. Fueron a la estación de Potsdam
desde donde salían trenes hacia el Báltico. Y por fin salió el tren. Iban miles de personas y tuve que estar de pie durante horas. Después de un largo viaje, llegó a Warnemünde, a orillas del Báltico. Y entonces sufrimos una gran decepción. No se veía ningún barco. Preguntamos por todas partes. ¿Hay algún barco que salga de aquí para Königsberg? No. Aquí ya no funciona nada. Todo está destrozado. Olvidaros de ir a Königsberg. Helmut Augustad era uno de los 30 millones de personas que perdieron sus casas después de la guerra. Generaciones de sus familias habían vivido en el este. Ahora estaban desarraigados. Tuvo lugar una inmensa emigración. 6.600.000 alemanes tuvieron que dejar sus ciudades. Se reubicaron 4,5 millones de polacos. En todos los países del este de Europa se expulsaba a la gente o se mudaban. Cambió enteramente la población de las ciudades de las zonas rurales. Durante la Segunda Guerra Mundial y los años que la siguieron, desapareció el pluralismo cultural de los países del centro y el este de Europa. Ein Staat, der selbst Erbe einer ungeheuren Katastrophe ist, soll die Enterbten aufnehmen und kann doch nicht viel anderes tun, als den endlosen Strom der Heimatvertriebenen durch Massenquartiere zu schleusen und das Elend zu registrieren. Los refugiados y reubicados tuvieron que encontrar un nuevo lugar donde vivir. Eran desconocidos en pueblos y ciudades que hasta entonces habían sido comunidades cerradas. En Alemania, las fuerzas de ocupación se encargaron de los recién llegados. Si analizas lo que ocurrió en la zona soviética, objetivamente, en vez de emocionalmente, había muchos aspectos positivos con respecto a los reubicados. Entre otros, la ayuda a los nuevos agricultores, la donación de tierras y el apoyo económico. Se les ayudó a adaptarse más deprisa y a encontrar formas de ganarse la vida. Se les dio más ayuda que en las zonas occidentales. Pero los recién llegados no fueron bienvenidos en todas partes. Desde nuestro punto de vista, el problema de la asimilación era el más importante al que se enfrentaba el gobierno militar soviético para prevenir nuevas catástrofes. La guerra había roto cientos de miles de familias en toda Europa. ¿Dónde están mi padre, mi esposa, mis hijos? En Alemania, la Cruz Roja creó un centro para la búsqueda de desaparecidos. Cada día había llamamientos en las emisoras. Der Soldat Fritz Unruh, geboren am 17.08.1907 in Kalkinen, sucht seine Frau Martha Unruh. El noticiario cinematográfico de la zona soviética, Testigo Ocular, ayudaba a los niños que buscaban a sus padres. Hans-Jürgen Nack, Geburtsort Stettin, sucht die Mutter. Brigitte Kowalkowski stammt aus Marienwerder und sucht die Eltern. Wolfgang Wollert, 1941 in Berlin geboren, möchte die Angehörigen wiederfinden. Erika und Hans Wegener, geboren in Dollstedt, suchen den Vater. La mayoría de estos niños perdieron a sus padres cuando se modificaron las fronteras después de la guerra. Después de 1945, la antigua Prusia y su capital, Königsberg, ahora Kaliningrado, pertenecía al círculo soviético de influencias. No había orden en la ciudad totalmente devastada. La entrega de suministros era catastrófica. Murieron muchas personas y quedaron huérfanos miles de niños. Mi madre murió de hambre, enfermó de disentería y aunque consiguiésemos un par de mendrugos de pan, no podía comer. Christa Pfeiler tenía 11 años en 1945 y vivía en la destrozada Königsberg, ocupada por los soviéticos. Ella y su hermana menor tuvieron que enterrar a su madre en un hoyo que hicieron en el suelo. Íbamos a las ruinas para arrancar maderas de las casas destrozadas por los bombardeos.
Una vez anduve en equilibrio sobre una viga del techo de un viejo salón de baile para coger 3 tablas. La gente decía, quisiera morir, pero morir no es tan fácil. Recuerdo que estaba al lado del agujero donde enterramos a mi madre, jurando que haría todo lo posible para no terminar como ella. Después de un año, los niños fueron internados en un orfanato soviético. Christa Pfeiler aprendió ruso. Estaba destinada a convertirse en una buena ciudadana soviética. Pero entonces les comunicaron que regresaban a Alemania. Christa Pfeiler y su hermana viajaron en un tren de carga a la zona soviética, donde había un campamento de recepción para niños perdidos. Desde allí, ellas y miles de niñas y niños fueron instalados en varios orfanatos, y a veces con familias. Esperaba no tener que quedarme allí. Había miles de niños, también bastantes adultos, y para mí era una pesadilla. Duchas, asistencia médica, ropa, formularios de registro, pero les faltaba calidez y amor. Nos separaron por edades y no permitieron que mi hermana se quedara conmigo. La alojaron en una habitación diferente. Y esa misma noche vino a buscarme. Estaba llorando y dijo, estamos muy lejos de mamá y de la abuelita y quién sabe si las volveremos a ver. Y le dije, mira, allí arriba hay 2 estrellas. Esa es mamá y la otra es la abuelita. Se calmó y se acostó en mi cama. Christa Pfeiler y su hermana fueron enviadas a un nuevo orfanato más pequeño. Estaban completamente solas, sin familia. Pero pronto iban a encontrar una nueva casa, por lo menos para las fiestas de Navidad. En el pequeño orfanato de Belka celebraron una fiesta navideña y todos tuvimos un regalo. Luego nos dijeron que se había hecho un llamamiento y que íbamos a pasar la Navidad con familias. Tenías que decir si aceptabas. La Navidad sería una prueba para Christa Pfeiler y su hermana. Si gustaban a la familia, podrían quedarse con ellos. El autobús vino 2 días después y nos llevó a las casas. El pueblo era Groß-Postwitz. Tenía una iglesia, una gran plaza y 2 escuelas. La gente que quería alojar a los niños durante la Navidad nos estaba esperando al otro lado de la plaza cuando llegamos. Estábamos en la plaza del mercado y la gente escogía al niño que quería acoger. A mí no me gustaba que me observasen de ese modo. En esos momentos contienes la respiración y solo esperas que te elija una buena familia. Se acercó una señora que quería alojarme. Me dijo que tenía 2 hijos y una bonita casa y que le gustaría tenerme durante la Navidad. Y yo le dije, desearía esperar a alguien que también quisiera a Christel. Los pequeños no tenían tantas posibilidades porque la mayoría querían niños más mayores. Para algunos era bueno, pero para otros no. Las hermanas se quedaron con su nueva familia después de la Navidad. Pero nada podía reemplazar la calidez de su infancia perdida. Todo fue bien. La familia no era practicante, así que la Navidad fue un poco diferente a lo que era en mi casa.
No cantaban villancicos, ni nada de eso. 2 años después, Christoph Feiler se fue al oeste, como una de las miles de personas que cruzaron la frontera ilegalmente. La zona fronteriza del este estaba fuertemente custodiada y muchos no consiguieron regresar. Los noticiarios cinematográficos del este los describían como a criminales. Täglich gingen Hunderte, Tausende illegal über die Zonengrenzen. Die meisten von ihnen kleine Hamsterer. Was einer von ihnen im Koffer oder im Rucksack davon trug, war nicht viel. Aber Tausende und Abertausende solcher Fälle wurden zu einer Gefahr für die Ordnung und für die Versorgung der Zone. Unter den illegalen Grenzgängern befanden sich Schädlinge, Agenten, Saboteure. Dieser konnte sich von der verbotenen Nazi-Literatur nicht trennen. En el este, el gobierno militar soviético y el SED controlaban la política y la economía. La distribución de suministros seguía siendo catastrófica, pero los soviéticos se negaban a aceptar ayuda del oeste bajo las condiciones fijadas por Estados Unidos. Intentábamos mejorar la economía alemana y ofrecimos ayuda a los rusos, a la zona rusa. En ese momento, debieron aceptarla porque era beneficiosa para ellos. Pero pensaron que perderían el control y su principal objetivo, dominar en toda Europa. El este y el oeste se miraban con desconfianza. ¿O solo era un malentendido? No tengo la menor idea de dónde llegó esa información. Pero por lo que yo sé, en esos momentos, para la Unión Soviética lo más importante era conservar lo que tenía. En el este se confiaba en el comunismo y en una economía planificada. Lo que era bueno para la Unión Soviética era bueno para Alemania. Mehr elektrische Energie erzeugen, die Kohlenförderung steigern, mehr Stahl produzieren und das Transportsystem erweitern. Das sind die 4 Fundamente des Wiederaufbaus unserer gesamten Wirtschaft. Los soviéticos y el SED todavía creían que se podía mantener una Alemania unificada. Hasta 1948, como periodistas, como seres humanos, como miembros del gobierno militar soviético, estábamos convencidos de que habría una Alemania unificada, quizá un Estado federal acordado. Pero el clima político del mundo estaba cambiando. Europa se vio sorprendida por la Guerra Fría. En Polonia y Checoslovaquia se instauró el régimen comunista. El estancamiento económico estaba afectando al humor del este. La propaganda se estaba volviendo más agresiva. Era fácil encontrar un chivo expiatorio. El culpable era el capitalismo occidental. Los noticiarios cinematográficos del este seguían exigiendo una Alemania unificada. Gerade heute, da die Spaltung Deutschlands durch das Treiben einer Clique verantwortungsloser Politiker, die Kriegshetze des Monopolkapitals, zu einer akuten Gefahr geworden ist, wird durch Leipzig erneut und nachdrücklich bekundet, dass die deutsche Wirtschaft zusammengehört und nicht für ewig auseinandergerissen werden kann und darf. Europa se enfrentaba al abismo de una nueva guerra. El triunfo de Stalin se anunciaba en Berlín, en los sectores occidentales vulnerables. Los soviéticos montaron controles más severos en las rutas de acceso a la antigua capital del Reich. Estábamos en Berlín por la gracia de Stalin. En eso se apoyaban para ejercer presión contra nosotros. Ahí es donde podían presionarnos. Y lo hacían. Abril de 1948. Un avión de combate soviético derribó una aeronave británica que se acercaba a Berlín. Murieron 14 personas. Occidente lo vio como una provocación. Los soviéticos dijeron que había sido un accidente. Laut dem sowjetischen Gutachten hatte sich der britische Pilot bei schlechter Sicht ohne Avisierung dem sowjetischen Flugplatz Dalgo genähert. En el Consejo de Control aliado en Alemania, las 4 fuerzas habían hablado durante mucho tiempo. Ya no tenían nada más para decirse. El intento de gobernar juntos Alemania había fallado. Recibí la llamada de un compañero y me dijo, ¿sabes qué ha ocurrido? Las conversaciones en el Consejo de Control se han terminado. Inmediatamente telefoneé a un amigo del otro lado y le conté lo que había pasado. Bueno, no nos pusimos a gritar ni a arrancarnos los cabellos, pero sabíamos que las cosas habían ido muy mal. Era el mundo de la alta política. Pero había otra clase de vida en los sectores occidentales de la ciudad.
Los soldados de ocupación eran jóvenes. Las mujeres alemanas habían soportado muchas privaciones y había escasez de hombres. Era despampanante, muy bella. Necesitaba algo para comer. Y yo le di algunas cosas. Y cuando nos quisimos dar cuenta, nos estábamos abrazando. Y lo hice con la idea de que sintiera que iba a cuidar de ella. El joven norteamericano Tony Vaccaro vino a Alemania como fotógrafo. Era popular entre las chicas alemanas y él sabía por qué. La chica siempre me pedía lo mismo, café. No sé si era para su madre o para ella. Tal vez lo vendían para comprar otras cosas. Yo no fumaba, pero tenía un paquete gratis todas las semanas. Un cartón. Así que les regalaba muchos cigarrillos. Y con esos cigarrillos compraban otras cosas. Se acostaban contigo por una botella de champán. Un fin de semana del verano, yo estaba tomando el sol en ropa interior. Y ella vino con un traje de baño muy viejo y se puso a mi lado. Solo estábamos los dos. No había nadie más en la casa. Estábamos hablando. Nos miramos y pasó lo que tenía que pasar. Te olvidabas de que había sido una enemiga. Estaban desilusionados. Pensaban que los norteamericanos no estábamos civilizados. Abundaban los bares, los clubes y los cabarets. Las mujeres querían tener algunas comodidades, un hombro en el que apoyarse y tal vez algo más. Es una forma de sobrevivir. Había camareras de entre 30 y 40 años que se liaban con soldados de 18 años para tener un billete de salida de Alemania y marcharse con ellos a los prósperos Estados Unidos. Pero también había amor verdadero entre las ruinas. Acababa de salir de la estación de Berlín-Marienfelde. La chica estaba junto a los barracones y tenía un juego de compases, un Silkerkasten. Me preguntó, ¿le gustaría comprarlo? Me lo dijo en alemán porque no hablaba inglés. Le pregunté cuánto quería y me dijo, 2 Stangen Zigaretten, 2 cartones de cigarrillos. Y le dije, espera aquí, ahora vuelvo. Fui a buscar mi ración de 2 cartones de cigarrillos y cuando volví estaba esperando. Pero no me dio el Silkerkasten hasta que le entregué los cigarrillos. Paul Johnson había llegado a Berlín el día anterior. Era oficial del ejército norteamericano y tenía una tarea especial: recuperar los cadáveres de los soldados estadounidenses que aún no se habían hallado. Lilo era viuda de guerra. Necesitaba los cigarrillos para comprar comida para sus 2 hijos, su madre y para ella. Hicimos el intercambio y le pregunté de dónde era y esas cosas. Y me dijo, de Mariendorf. Yo quería volver a verla y le pregunté, ¿tienes alguna otra cosa en casa que quieras vender? Cuando se fue, me quedé mirándola y pensé, es una mujer preciosa. Y entonces se volvió y me vio, porque yo seguía allí. Se detuvo y nos sonreímos. Caminamos el uno hacia el otro. Nos dimos nuestros nombres y direcciones y olvidamos quiénes éramos y de dónde veníamos. Y así es como nos conocimos. Fue amor a primera vista. Bueno, a segunda vista.
Enseguida se comprometieron. Y al poco tiempo llevó a casa a Mr. Johnson. Al principio su madre no estaba conforme. Era de Fort Palmer. Y era muy cerrada. Ya saben a qué me refiero, muy de pueblo. Pero al final me aceptó. Y me llamaba Johnny Line. Y cuando empecé a llevarle raciones de carne o una carga de carbón para la chimenea, entonces todo se arregló. Un norteamericano con una mujer alemana. Ocurría mucho en aquellos años. Se enamoraban, querían disfrutar de la vida, pero había quien no lo aprobaba. Pasábamos muy buenos ratos juntos. Íbamos al Sportstadion, al Staatsoper, pero para ella no era fácil. Había cientos de sectores de la población de Berlín que aceptaban la relación entre los norteamericanos y las mujeres alemanas, pero en su vecindario había algunos que a sus espaldas la llamaban Amihu, amiga de los yanquis. Dijo, a mí no me importa lo que digan, solo contamos tú y yo. Paul Johnson quería casarse con su Lilo. Tuvo que conseguir varios documentos del ejército, del capellán del ejército, de las autoridades de la ciudad, del gobierno militar. El papeleo era interminable. Los documentos tardaron en llegar cerca de 1 año y 3 meses. Ella tuvo que seguir todos los pasos del proceso de desnazificación. Fue tremendo para ella. Y se aseguraron de que yo no tuviera una esposa en Norteamérica. Y cosas de ese estilo. Y tuve que recorrer muchos despachos y firmar muchos papeles. Un día volví a casa de la oficina y sobre la mesa de la cocina estaban rotos todos los documentos. Le pregunté, ¿por qué has hecho eso? Empezó a llorar y me dijo, los norteamericanos me odiarán porque soy alemana. Y yo le contesté, estás equivocada, nosotros no os odiamos. Paul Johnson obtuvo todos los documentos otra vez y finalmente pudieron casarse. 2 días después tuvieron que marcharse de Alemania, llevándose a los hijos de Lilo en un barco de transporte de tropas con destino a Estados Unidos. Eran las reglas militares. Y eso no era todo. Imaginen. Acabas de casarte, tu esposa está en un camarote, tú estás en otro, deseando estar junto a ella, pero no puedes. El gobierno dice que no puedes entrar en su camarote. Y así estábamos, esperando. Fue la espera más larga de mi vida. En Alemania la gente también esperaba el nuevo dinero. La miseria del mercado negro de los años de la posguerra solo podía ser superada con una reforma de la moneda. Los soviéticos y los aliados occidentales esperaban a ver quién haría el primer movimiento. Am Vorabend des 18. Juni, gesteigerte Nervosität, knisternde Spannung, das Gefühl, es ist soweit. Und dann war es soweit. Ein Sturm auf die Geschäfte setzt ein. Jeder will das alte Geld noch anlegen. Alle kaufen alles und die Geschäfte schließen vielfach. En las zonas occidentales, el dinero viejo se cambió por el nuevo a un porcentaje de 10-1. Se levantaron las restricciones de los precios y el mercado negro se derrumbó. Pero la nueva moneda solo era válida en el oeste. Eso planteaba una amenaza para el este. La introducción de la reforma de la moneda, que no se informó a la Unión Soviética, fue como un puñetazo en el estómago. Una catástrofe.
El dinero antiguo no servía para nada en la zona soviética. Y todo el dinero que había en las zonas occidentales, 3 veces más que en el este, fluyó en la zona soviética y arruinó la economía. En Berlín se palpaba la tensión. Los sectores occidentales eran islas rodeadas por los carteles triunfales de Stalin en la zona soviética. El dictador estaba decidido a forzar a los occidentales a sentarse a la mesa de negociaciones. El día siguiente a la reforma de la moneda, se cortó el suministro eléctrico a Berlín y se cerraron las carreteras del oeste. El bloqueo fue el primer gran pulso en la Guerra Fría. No imaginaban que responderíamos transportando grandes cantidades de suministros, que fletaríamos aviones con alimentos y carbón para bastante tiempo y que lo haríamos sistemáticamente. Norteamérica tenía el potencial para llevar a cabo el proyecto y lo hicimos. Y en el proceso nos ganamos a la población alemana. Había mucha preocupación. Tensión, pero no nos rendimos. Era algo que teníamos que hacer. No podíamos llegar a Berlín más que por aire, y allí teníamos soldados, teníamos familia. El puente aéreo de Berlín fue la mayor operación militar de la posguerra emprendida por los aliados occidentales. Llegaba un avión norteamericano o británico cada 10 minutos, llevando suministros por los pasillos aéreos. El Berlín occidental sobrevivió a pesar del bloqueo. Yo estaba allí en esa época, en Berlín. Los aviones volaban sobre mi casa para aterrizar. Apenas podías dormir. Pasaba uno cada 10 minutos. Después de unos meses, quedó claro que nuestro plan había fallado. Los aviones descargaban uno tras otro en los aeropuertos de Tempelhof y Gatow. El carbón, la harina, el azúcar y los cigarrillos se transportaban en camiones. Los soviéticos sabían que habían sido derrotados. Incluso hubo una conferencia de prensa. Uno de los corresponsales británicos hizo una pregunta. ¿Dispararán ustedes a los aviones? La respuesta fue, no, no dispararemos. Ya no tenía ningún sentido. Deberíamos haber llegado a un acuerdo y terminado con el estúpido bloqueo. But the bridge wasn't just busy, it was collision-proof too. Each plane was separated from every other by 3 minutes and 1,000 feet. And that's how it went, 24 hours a day. Los pilotos norteamericanos y británicos arriesgaban la vida volando por los angostos pasillos aéreos y aterrizando entre un mar de edificios. Durante el año que duró el bloqueo, hubo accidentes continuamente, con resultado de muertos y heridos. Pero eso no cambió nada. El este y el oeste habían decidido seguir por caminos separados. El verano de 1948, los aliados occidentales ordenaron la fundación del Estado de Alemania Occidental. Die Militärgouverneure wiesen die Ministerpräsidenten an, bis spätestens 1. September dieses Jahres eine verfassunggebende Versammlung einzuberufen, wenigstens Westdeutschland zu einer politischen Einheit zusammenzuschließen. Unas semanas después, por orden del Soviet, el Congreso del Pueblo se reunió en Berlín del Este para redactar la constitución de un segundo Estado alemán. Am Schluss der Sitzung wurde der Antrag angenommen, die Farben Schwarz-Rot-Gold zu den Farben der Deutschen Demokratischen Republik zu erheben. Heute bereits ein Symbol der Einheit und der nationalen Selbsthilfe, werden sie morgen, wenn nötig, für alle fortschrittlichen Deutschen das Symbol des nationalen Widerstandes gegen die Kräfte sein, die die Teilung und die Auflösung unseres Vaterlandes betreiben. No hubo acuerdo en el frente político, pero a un nivel más humilde la gente se vio obligada a llegar a compromisos. Helmut Augustat había encontrado trabajo en Rostock, en la costa del Báltico, porque no podía regresar a Königsberg, su ciudad natal, ahora territorio soviético. Leí un anuncio de unos cursos para formación de maestros. Hacían falta maestros. Y yo siempre había querido dedicarme a la enseñanza. Helmut Augustat
Aprovechó la oportunidad y empezó a prepararse para ser nuevo maestro. Los maestros entrenados en el marxismo debían enseñar a los niños el camino hacia un futuro mundo comunista. Después de un breve curso, Helmut consiguió su primer trabajo. Empecé en Echavo, al este de Bad Sulze. Tenía que recorrer 18 kilómetros desde Sanitz a Bad Sulze, en carros o carretas tirados por caballos que iban de un pueblo a otro. En la aldea esperaban ansiosamente a Helmut Augustat. Cuando llegué pregunté por el alcalde. Vivía en la casa de un piloto de guerra fallecido. Me presenté, se levantó de un salto y dijo: Herr Augustat, quédese aquí, por favor. Las clases se daban en la casa de una finca. Había una pizarra, unos cuantos mapas y bancos para los 8 niveles. Empecé un lunes, mi primer día en la escuela. ¿Qué sabéis del escarabajo de la patata? Nadie sabía nada de eso. Yo tenía un magnífico libro de biología donde encontré una página sobre esa especie de escarabajo y les conté lo que sabía. Y bueno, enseguida conocí a los alumnos y a sus padres. Iba de casa en casa todos los días. Pronto me conocía todo el pueblo y lo pasé bien. Y entonces vino el secretario del partido y me preguntó si me gustaría afiliarme. Le dije que no sabía nada del partido. Vino unas cuantas veces y me dijo que tenía que afiliarme, porque todos los demás ya lo habían hecho. Acepté y me afilié. El Partido Comunista era todopoderoso en la zona soviética. Era la base de la sociedad socialista. El nuevo maestro tuvo que asistir a un curso. Me explicaron lo estupendo que es el comunismo y que cada uno vive de acuerdo a su valía. A quien se lo merece le dan un automóvil o una motocicleta, y etcétera. El curso duró 2 semanas y cada día había un tema nuevo. Lo estupendo que era el comunismo. Había un enemigo evidente, Occidente, donde las personas eran esclavas del capital. Occidente estaba destruyendo la Unión Alemana. El partido nos dijo que la zona oeste quería explotarnos y subyugarnos, pero en realidad no sabíamos cómo era la zona oeste. Helmut Augustat adoraba su profesión. En una colonia de vacaciones de la escuela cerca del Báltico, conoció a alguien que iba a cambiar su vida. Irma, el gran amor de su vida. Allí conocí a mi esposa, que también era maestra, e hija de un agricultor del este de Prusia. Nos prometimos y nos casamos el 1 de octubre de ese mismo año. La gente se asentó en la Alemania dividida. En el este, en las zonas occidentales y en Berlín, donde los cielos seguían transitados por los aviones llamados bombarderos de golosinas. La batalla propagandística duró casi 1 año. El Berlín occidental se convirtió en el punto más caliente de la Guerra Fría y fue declarado símbolo del mundo libre. Ihr Völker der Welt, ihr Völker in Amerika,
in England, in Frankreich, in Italien, schaut auf diese Stadt. El puente aéreo de Berlín, Operación Avituallamiento, se convirtió en el símbolo de una nueva amistad. My wife and I had stayed up half the night tying our candy ration up with handkerchiefs. Operation Vittles was an old story. Now I was joining what we called Operation Little Vittles, for the kids of Berlin. Los alemanes, por gusto o por necesidad, habían hecho amistad con las fuerzas de ocupación. Desde ahora, iban a vivir en un país dividido, separado por el telón de acero. Estados Unidos y la Unión Soviética se veían como nuevos enemigos. El bloqueo de Berlín y el puente aéreo fueron el origen de una nueva era para Europa y el mundo.